Hola, buenas noches. Mi nombre es Sofía Quintero Manchola, soy estudiante del programa de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y a continuación yo voy a compartir con ustedes una reseña sobre el libro, sobre la novela Los de Abajo de Mariano Azuela. Mi reseña lleva por nombre La lucha de los de abajo. Decidí juntar, hacer uso del nombre original de la novela como título de mi reseña para afianzar un poco, tanto la temática que voy a manejar acá sobre la novela de la que voy a hablar, sobre la novela que voy a reseñar, así como para darle un poquito de expansión tal vez el título de la novela. Bueno, todo esto digamos que voy a ir trabajando los temas de forma organizada para que haya una mayor comprensión. Bueno, primero que todo, como les decía, esta novela fue escrita por Mariano Azuela. Su primera publicación data en 1915 y fue hecha por un periódico que se llama El Paso del Norte. Después de esto vinieron otras ediciones, vino la colaboración con otras casas editoriales y bueno, ahí hay un montón de ediciones de diferentes casas editoriales. La edición que yo leí era una versión digital, es decir, que no tengo información de la casa editorial ni el año de publicación de esa versión. Pero bueno, digamos que como les digo, ahí se encuentran muchas versiones en internet y en las librerías. Bueno, digamos que primero que todo es importante dejar claro el tipo de narrador que se encuentra en esta novela, ¿sí? Esta novela es narrada por un narrador tercera persona. ¿Por qué? Porque es un narrador que no hace parte de la historia, pero está ahí relatando los hechos. Entonces es un narrador en tercera persona, pero a su vez es un narrador que tiene conocimiento de todos los hechos, lo que lo hace también un narrador omnisciente, ¿sí? Pero algo que llamó mucho mi atención de esta novela es que esta cuenta con muchos diálogos, ¿sí? Y estos diálogos permiten que haya como un acercamiento del lector junto con el relato en sí, sin dejar de que exista un narrador en tercera persona. Pero digamos que es un factor bastante importante el hecho de que se haga la integración de diálogos entre los personajes, permite que haya una participación de los mismos y se pueda transmitir al lector un poco más la idea que se quiere transmitir junto con los sentimientos o las sensaciones que se van generando en el transcurso de la narración, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema principal de esta novela es la revolución mexicana, o la revolución en sí, porque digamos que hay como un paréntesis, ¿no? Digamos que algo muy bueno de las novelas o de los relatos que hablan sobre temas de pronto tan genéricos que se ven en muchas culturas, en muchas sociedades, como es el tema de la revolución, es que son temas que, a pesar de que se trabajan de pronto puntualmente, contienen muchos aspectos o características que permiten al lector como relacionar la situación de su país, de su cultura o de su sociedad con lo que allí se narra, ¿sí? Digamos que esto lo digo porque, pues bueno, soy colombiana, estamos en una constante lucha, estamos en una constante revolución, entonces uno lee este tipo de relatos y bueno, siente el afianzamiento. Pero bueno, continuando. Esta novela, como yo les decía, fue publicada en 1915, es decir, que debió ser escrita un poquito antes, no sé qué tanto, pero pues seguramente fue escrita un poco antes. Entonces, ¿qué pasa? Que la Revolución Mexicana, ¿sí?, que es el tema principal de esta novela, se empieza a desarrollar en noviembre de 1910. Entonces quiere decir que la novela no solamente relata hechos de la Revolución Mexicana, sino que relata esos hechos durante el desarrollo de la Revolución Mexicana, porque pues la Revolución Mexicana duró 35 años, entonces pues digamos que fue bastante tiempo y esta novela relata los hechos iniciales, ¿no? Es decir, los primeros años.
Pero bueno, digamos que desde el título es que se puede ver la relación de relato con el tema, ¿sí? Es decir, justo antes de empezar a leer la novela, cuando leemos el título, leemos los de abajo, inmediatamente uno tiene una idea de lo que allí se va a relatar. Los de abajo, ¿quiénes son los de abajo? ¿Quiénes socialmente y culturalmente son reconocidos como los de abajo? Los de abajo son las personas más vulnerables, digamos que socialmente vulnerables, ¿sí? Debido a las pocas garantías que les ha brindado un Estado, ¿sí? Los de abajo son ese grupo social, esos grupos que están, al estar al tener un estrato social, se encuentran entre los más inferiores, ¿sí? Es decir, como yo les decía, los grupos vulnerables, digamos que socialmente se conoce como los grupos vulnerables por lo mismo que no tienen ciertas garantías o ciertas oportunidades que de pronto otros grupos sociales de otros estratos sociales, digamos que a mí no me gusta mucho este tema de ponerle un estrato social a los grupos, pero bueno, digamos que así nos encontramos estructurados en nosotros. Entonces, como yo les decía, los de abajo hace referencia a esa, no vamos a llamarlo minoría, pero sí vamos a llamarlo a ese grupo social que se encuentra altamente vulnerado, ¿sí? Entonces digamos que de alguna forma deja ver que va a hablar un poco sobre la lucha de quiénes, los de abajo, la revolución que hicieron quiénes, los de abajo, ¿sí? Porque históricamente la lucha, las revoluciones han sido ejercidas por los de abajo en contra de dictaduras, de regímenes, de imposiciones políticas. Entonces, digamos que el título en sí ya nos da una apertura. Pero ¿qué pasa? Que cuando se empieza a desarrollar esa novela es mucho más visible toda la temática, porque desde la página 1 se hace presencia de campesinos, ¿sí? De un grupo revolucionario, ¿sí? Que pretende defender sus ideales y sus derechos de los federales, como es el caso de esta novela, ¿sí? Este grupo es liderado por Demetrio Macías, ¿sí? Que en gran medida no solamente luchaba por sus ideales, sino también buscaba un poco de venganza de un cacique que había hecho uso de los federales para atentar contra la vida de él, ¿sí? Entonces, este grupo armado lo que hace es hacer uso de la fuerza en contra de un régimen establecido, en contra de los federales, en contra de la imposición de un poder que les afecta directamente a los de abajo, ¿sí? Yo diría que uno de los momentos más impactantes de la novela es cuando hace acto de presencia Luis Cervantes, ¿sí? Porque se indaga sobre los ideales que defienden dichos revolucionarios, pero se da cuenta que estos no los recuerdan, ¿sí? Pero bueno, esto es un tema que va a profundizar un poquito más adelante. Pero entonces, en adelante, en la novela, se va haciendo cada vez más fuerte el pronunciamiento de los hechos que ocurrieron durante la Revolución Mexicana. Es como si este autor hubiese transformado la realidad que él presenciaba en literatura, para así poder entregárnosla a nosotros, los lectores, y poder conocer y saber un poco más, no solamente de la revolución en sí, sino de la Revolución Mexicana, ¿sí? Entonces empiezan a hacer acto de presencia personas como Pancho Villa, ¿sí? Que fue uno de los jefes o uno de los altos mandos de la Revolución Mexicana, ¿sí? E incluso Carranza, que fue un líder político y un militar de la Revolución Mexicana, ¿sí? Así que desde muy pronto, como ya decía, de las primeras páginas y a medida que se avanza es visible la relación de los hechos reales, ¿sí? De los campesinos, de la política y el poder como lucha que vivieron los mexicanos durante su revolución, ¿sí? De hecho, gran ejemplo de este nombramiento de hechos reales es la Convención de Aguascalientes. Entonces, los de abajo viene siendo como esa novela, no solamente ambientada en la Revolución Mexicana, sino que habla sobre la Revolución Mexicana, su propósito y su impacto desde el punto de vista de Azuela, porque pues recordemos que igual una novela pues está escrita de forma muy subjetiva, ¿sí? Pero aún así, en medio de este punto subjetivo siempre va a haber algo de objetividad, que es cuando hace presencia la realidad
en la ficción, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que en general es una novela bastante atractiva, ¿sí? Permite conocer sobre lo que es la revolución, cómo se ha vivido la revolución en otros lugares, como fue en México, digamos que si lo hace un lector como yo que soy colombiana, permite conocer cómo ha sido la revolución en otros países y asimismo entender esos aspectos que son importantes mantener en los actos de lucha, ¿sí? Entonces, bueno, es una novela que además fue escrita cronológicamente, ¿sí? Ya que cuenta como un hecho se desencadena tras otro hecho, ¿sí? Y además hace uso de un lenguaje, yo diría que un lenguaje formal e informal. ¿Por qué? Porque Azuela hace uso de un lenguaje muy profesional, es decir, muy profesional de un escritor, pero también hace uso de términos muy arraigados a la cultura de la sociedad, ¿sí? No sé, habían momentos en los que hablaba sobre las expresiones de los mismos personajes, más bien, eran muy informales, pero esa informalidad permite que haya un acercamiento del lector con la historia, ¿sí? Digamos que es una forma de narrar los hechos de forma que el lector pueda estar conectado constantemente con la narración, ¿sí? Bueno, digamos que, como ustedes saben, como ya mencioné, el tema principal de la novela era la revolución mexicana, ¿sí? Digamos que el propósito general de una revolución es generar un cambio social dentro de la estructura de poder que se ha impuesto, ¿sí? Y lo que pretende esta novela, como yo les decía, es justamente eh, transmitir esos conocimientos de la revolución histórica que se ha dado a nivel mundial, ¿sí? Es una novela increíble, es decir, Los de Abajo es una novela increíble, es una novela que permite a todos los que venimos desde abajo sentirnos identificados, reconocer la lucha, las diferentes luchas que se presencian. Actualmente en Colombia estamos pasando por una lucha constante, es una revolución constante, como yo les decía al principio, y eso permite que los que luchamos desde nuestros lugares nos sintamos un poco conectados, ¿sí? Es una novela, diría yo, bastante importante, es decir, el conocimiento de la misma es bastante importante para entender un poco los contextos sociales que se han desarrollado, por qué se han desarrollado, y asimismo recordarnos por qué hay lucha, por qué hay revolución. ¿Qué pasa? Que cuando hace presencia Cervantes, que él se da cuenta de que los revolucionarios no tienen muy presente el motivo de su lucha, le hace uno pensar en cuántas veces los grupos revolucionarios pierden su punto, el motivo de su lucha, porque en medio de la misma se les ha olvidado por qué lo hacen. Y yo creo que esto es muy importante en la lucha, en la revolución constante. Es importante tener en cuenta siempre el propósito bajo el cual se hace pues uso de la misma lucha. Entonces pues nada, una invitación grandísima a quienes vean este video a que se lean Los de Abajo, a que se conecten con esta novela, a que se conecten con este autor, se conecten con la historia y logren hacer uso de la literatura para la lucha de sus propias luchas y de la revolución que vivimos todos en muchas partes del mundo. Muchísimas gracias, buenas noches.